Ya estamos de regreso y me ven con la mascarilla instalada porque ustedes saben que estamos retomando ya algunas visitas al estudio, lo que significa, por supuesto, mantener los protocolos sanitarios en vivo y en directo. 15:28. Estuvimos hablando junto a Javier Monsalves respecto a lo ocurrido en Santiago con este ataque del motociclista hacia una conductora, lo que está generando a nivel país, y bueno, queremos hacer la bajada también a nivel local, la gran congestión vehicular, el estrés que se está generando también con los automovilistas. Y bueno, Juan Antonio Carrasco, que no te voy a decir invitado porque tú ya eres de la casa, Juan Antonio, ¿cómo Muchas gracias. estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por acompañarnos de manera presencial. El académico acá de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, investigador CEDEUS también. No sé, señor director, si tenemos las imágenes que veíamos con Javier de lo ocurrido en Santiago. Y claro, lo que hablábamos ahí, Juan Antonio, también respecto a las temáticas de convivencia vial, lo que está pasando. Las calles están quedando cada vez más chicas. O sea, estamos hablando de estos incidentes que ocurren en Santiago, donde están bastantes pasos más adelante que nosotros en temática de ensanchamiento de calle y todo lo que significa, pero hay más vehículos que acá, evidentemente. Veíamos y hacíamos este análisis también de esperar no llegar a ver este tipo de imágenes también acá en nuestra zona, pero los tacos a San Pedro de la Paz ya no hay un horario definido de tacos, está todo el día esta congestión vehicular prácticamente. Que sabes qué, yo creo que las calles no es que están quedando chicas, las calles siempre han sido chicas. Es como cuando está en la casa y en el fondo uno piensa que está en la casa, en una casa grande, puede hacer lo que quiera. No, acá pasa lo mismo, las calles son chicas. El espacio de la ciudad, el espacio vial sobre todo, es un espacio restringido. Y por lo tanto tenemos que aprender a utilizar ese espacio de la mejor manera posible. Entonces, claro, lo que uno ve allá es simplemente el reflejo de el estrés que provoca la congestión vehicular, la tensión por querer llegar lo más rápido posible de un punto a otro. Está súper documentado en Chile y el mundo que eso pasa. Y desgraciadamente también en Concepción lo estamos empezando a vivir cada vez más seguido. Yo creo que la clave no tiene que ver con que vamos a ensanchar calles, porque si no vamos a terminar con calles de 20 pistas y eso no es posible, aunque lo queramos, digámoslo. Y tampoco soluciona el problema. Yo creo que aquí lo clave es realmente poner en serio lo que significa la convivencia vial y que es más que buenas intenciones. Y ahí ese yo creo que es el desafío fundamental. Sí, sabes que también dentro del análisis que realizaba nuestro compañero del departamento de prensa, él decía, y uno tampoco es quien para decir a las personas que no se suban al vehículo. Uno no sabe tampoco la realidad de cada persona. Pero ¿cómo hacemos eso o cómo incentivamos que las personas utilicen un transporte público? Si no, bueno, no hay calidad en eso. Mira, y lo que pasa es que yo creo que hay dos cosas ahí que son importantes. La primera es la de planificación, que déjame decirle un poquito después, pero hay dos, cuando uno habla de convivencia vial y de seguridad vial, siempre se habla de las tres I: instrucción, ingeniería e imperio de la ley. Y yo creo que esas tres cuestiones, ¿qué significa instrucción? Bueno, educación. En el fondo, realmente hacer entender a las personas, y que entendamos todo en realidad, que tenemos que convivir en la vía y que estar y que poner las luces de alerta del automóvil no son luces mágicas que nos permiten pararnos en cualquier parte y darnos cuenta que eso provoca un gran problema aguas arriba con los automóviles que vienen. Ingeniería, nosotros tenemos que generar un diseño mucho más adecuado para las calles para que podamos convivir con bicicletas, con peatones y para que también de una otra manera puedan estar más seguros los distintos modos de transporte. E imperio de la ley, necesitamos mucho más fiscalización, que efectivamente cuando las personas no piensan en los demás sino que en sí mismas o realmente no están cumpliendo con los mínimos necesarios para las calles, tengamos un imperio de la ley adecuado. En ese sentido, la ley CATI, la presencia policial para este tipo de cosas, yo creo que eso fue fundamental. Sin esas tres ejes, siempre vamos a estar con este problema y en ese sentido tenemos que entender que esas tres cosas tienen que ir de la mano. Además de lo que tú contáis, que efectivamente es de largo plazo, necesitamos tener una ciudad donde el transporte público sea una opción adecuada para todas las personas, donde, ojo, no solamente que el transporte público sea una opción, donde donde quienes usamos automóviles paguemos los costos que significa para todos y todas las demás utilizar el automóvil. Eso porque usar el auto ahora es barato. Y perdón que diga esta cosa que parece una aberración, pero es verdad. Es muy barato en tiempo, es muy barato en costo respecto a lo que producimos en la sociedad. Y esa es una cuestión que tiene que cambiar.
y es parte de también el desafío de más largo plazo. Pero esas tres primeras cosas que te decía yo creo que son súper fundamentales. Claro, y Juan Antonio, bueno, constantemente también, y tú nos has acompañado en otras oportunidades respecto a investigaciones, lo que se realiza. Acá, esto lo veíamos venir, era o algo que pasa de la nada, porque si bien sabemos que en medio de la crisis sanitaria, el retiro del 10%, etcétera, el miedo de las personas también del transporte público, optaron por comprar vehículos. Eso está claro, hubo un colapso respecto a la compra. Pero nosotros venimos hablando de esto de absolutamente. antes. O sea, estallido social veníamos hablando de esto, terremoto veníamos hablando de esto. ¿En qué momento o por qué no se articula todo esto de generar este cambio? Claro, muchas veces hablamos voluntad política, es caro, o solo voluntad nomás de que no se realiza, porque está pasando esto como lo que ocurre con la crisis climática, que venían estudios años atrás y nos llegamos acá a sorprender, entre comillas, de que, oye, no hay mucho que hacer en estos momentos. A ver, yo creo que lo primero es que hay que hacer cosas. Hay un paralelo interesante que tú haces con la crisis climática. No es solamente los aspectos técnicos, también la crisis climática muy importante ha sido Greta y muchas otras personas que se han movilizado, ¿te das cuenta? Yo creo que aquí pasa lo mismo, tenemos que empezar y hay un rol de los medios de comunicación, pero también de nosotros y nosotras como ciudadanos y ciudadanas. Realmente empezar a poner esto en el tapete de la política pública, de la conversación pública. Estos son temas súper importantes, es parte de lo que vivimos en la vida todos. Entonces, en ese sentido, yo creo que algo que nosotros, por supuesto, lo hemos visto venir por mucho rato. No hay peor política de transporte que no hacer política. Y yo creo que en gran medida las políticas que se han hecho todavía son muy, muy deficientes e insuficientes, sobre todo respecto al transporte público. Tenemos que andar a mucho más velocidad con eso, con los recursos que se entregan. Pero también hay una cosa súper clave de nosotras como ciudadanas y ciudadanos. O sea, tenemos que estos temas ponerlos mucho más frecuentemente en la conversación pública y de una otra manera empezar también a exigir a nuestras autoridades a nivel local, municipios, a nivel regional y a nivel nacional que una clave importante de la calidad de vida tiene que ver con un mejor sistema de transporte y para eso hay que ponerle lucas. Y por otra parte también entender que acá estamos hablando del bien común y de repente eso va a significar que algunas y algunos queden un poquito más perjudicados, que quizás los usuarios de automóviles a lo mejor van a tener que pagar un poco más, que a lo mejor una discusión, por ejemplo, que se da en el contexto de las elecciones presidenciales respecto, por ejemplo, a los impuestos a la gasolina, a la posibilidad de una tarifa más gratis o más baja en el transporte público. Esas son cosas importantes que hay que empezar a pensar porque son urgentes. ¿Sabes lo que pasa? Que mientras más tiempo pasa, más difíciles se hacen de va creciendo replicar. Esto y cómo se agarra. Y todavía en Conce estamos en un momento donde, en el Gran Concepción en general, estamos en un momento donde esto podemos mejorarlo, donde tenemos todavía una proporción importante de usuarios y usuarias de transporte público, donde las distancias, algunas son muy largas, pero una gran parte de las distancias de los viajes son bajas. Entonces estamos en una oportunidad. Y yo creo que un deber importante es tener, obviamente, tomar decisión, pero también varias gretas que en el fondo también empiecen a empujar estos derechos urbanos de movilidad, de tener una ciudad de mucho mejor calidad. Y bueno, precisamente lo estamos viendo, no sé, señor director, acá usted me dice en el video wall, lo vemos. Bueno, están las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. San Pedro de la Paz, estamos en vivo, 15:36 y ya se está generando. Por eso digo, ya no hay un horario. Lo que muchas veces yo he visto también a través de redes sociales, que las vías exclusivas, que claro, ha sido un avance porque se genera mayor, es más expedito, se supone, el transporte público para que la gente lo opte en vez del vehículo particular, una medida que no sé si ha funcionado tanto porque, lo estamos viendo, pasan los vehículos por la vía exclusiva. Quienes no, claro, se genera el atochamiento, ahí empieza todo esto, quitémosla, no. Eso, y lo he visto en hartos comentarios también, el retroceso que sería. Bueno, claro, bueno, yo hace un tiempo atrás escribí una columna en un diario respecto a no le echemos la culpa a lo que nos ayuda. Si hay algo que tenemos en el Gran Concepción que nos ha ayudado muchísimo, son precisamente estas vías exclusivas de transporte público. Pero ahí viene la otra parte, la otra I, la del imperio de la ley. Necesitamos tener una mucho más agresiva
fiscalización respecto al uso de estas vías exclusivas. Y bueno, la educación, pues, o sea, la instrucción en el fondo, eso significa que tenemos que entender que esas vías exclusivas de transporte público son para beneficio de la mayoría. Fíjate que también hay una cuestión que va un poquito más allá de mi expertise desde la ingeniería, pero que es relevante. O sea, ocupar la ciudad también tiene que ver con cómo, de nuestra manera, cómo vivimos, entre otros, cómo convivimos. Hay un tema de individualismo versus... darme cuenta que si yo pongo las luces de alerta en la mitad del centro, hay un tremendo taco para atrás y no me interesa. Yo creo que hay también mucho de esa dimensión también. Ahora, desde el punto de vista técnico, ciertamente tenemos que aplicar más fiscalización, más ingeniería y por otra parte, realmente generar una voz mucho más fuerte por parte de ciudadanas, ciudadanos, porque... si no hacemos algo ahora, las cosas van a empeorar y ya lo hemos visto para atrás. Y yo creo que, y por eso el sentido de urgencia también. Claro, señor director, ahí ya que estamos viendo las imágenes acá en Concepción, no sé si hay alguna... Ahí está, Freire Caupolicán. Porque me quiero ir a Freire con algo que ocurrió, que muchas personas no tenían, o no encontraron sentido, a este ensanchamiento de la vereda, que muchos pensaban que era ciclovía, y al final era evidentemente por el... Bueno, no se ve ahí, pero no nos metemos en contexto. Ahí estamos apuntando hacia Caupolicán, donde están por fuera del mercado de Concepción. Claro, para que los peatones, por lo que ocurría con las largas filas y todo el atostamiento que se genera en las veredas por los protocolos y los ingresos hacia los locales. Medidas que no se hacen una bajada o no se difunden lo necesario desde las autoridades, me refiero, porque... claro, uno cumple el rol también acá y estamos hablando de estas temáticas constantemente y prioricemos sistemas alternativos y también entregando estos datitos y estas recomendaciones, sobre todo que estamos en vivo, la gente vea cómo está el movimiento de la ciudad, si es que tienen que salir, que prefieran que tomen ahí sus decisiones. Pero todas estas medidas que se generaron también en medio de la crisis sanitaria, como soluciones parche, ¿lo podemos pensar también a la larga? ¿Cómo hacemos un análisis también respecto a todo lo que ha pasado en medio de esta crisis sanitaria? Como por ejemplo en otras regiones, cortaron calles. En algún momento escuchamos, sí, que fue súper beneficioso, nos apropiamos los espacios, lo que tú señalabas, pero de ahí como a políticas más claras o que queden de manera permanente, ¿nos ayudan, nos benefician? Bueno, yo quiero ser claro, yo creo que aquí en Concepción perdimos una oportunidad durante la crisis sanitaria. Lo que hizo en Freire se pudo haber hecho con un poquito más de ahínco, faltó un poquito más de empuje y de decisión al respecto. Y por lo tanto hay que partir de lo que se tiene. Mira, una cosa que te iba a contar, en el marco de la Trienal de Arquitectura, donde también estamos colaborando nosotros, la Municipalidad de Concepción está, de hecho, algunos se habrán dado cuenta, en Aníbal Pinto y Colo-Colo se está pintando una zona 30, que va a estar desde el circuito, desde la plaza hasta Víctor Lamas y viceversa. Bueno, no es la única solución, pero ciertamente eso significa ir empujando que el signo, ojo, es importante bajar las velocidades en el centro de la ciudad. Eso no va a significar que usted llegue media hora más tarde a su casa, probablemente va a ser 1 o 2 minutos, va a ser imperceptible. Por supuesto que uno desearía tener mejores diseños. Yo creo que un problema importante de la congestión y de la seguridad tiene que ver con, por ejemplo, la política de estacionamiento, pero ahí nos metemos con otro tema asociado a cómo nos financiamos entonces y la poco interés que tienen los municipios para poder, por ejemplo, dejar de tener estacionamiento. Pero en general, mira, lo que pasó con la crisis sanitaria nos mostró que es súper importante también la posibilidad de tener una ciudad más local, más cercana a donde vivimos. Y en ese sentido yo creo que hay que empujar también el carro para ese lado. Yo tengo algunos problemas con la idea de la ciudad, del concepto de la ciudad de 15 minutos, de estar a 15 minutos de todo, porque eso no es posible si tú vayas a trabajar, si tú vivís, vayas a trabajar o vayas a estudiar lejos. ¿Y cómo va creciendo también la ciudad y todo? Sí, pero por otra parte, ponernos como meta que gran parte de nuestra actividad esté a 15 minutos a pie o en bicicleta es algo factible. Hay revoluciones que son importantes y perdón que yo hable de países que parecen estar muy lejos, pero París logró una revolución, siendo mucho más grande, mucho más complejo, con mucho más viajes, una revolución del ciclismo en estos últimos 2 años. ¿Cómo no vamos a ser capaces de hacer cosas mucho más
revolucionarias en el buen sentido de la palabra respecto a eso. Y la verdad es que yo lo he dicho otras veces sin tratar de mal usar la palabra, pero necesitamos un poquito una revolución, necesitamos un cambio fuerte, necesitamos estas cosas a medias tintas, porque cuando uno lo hace un poquito a medias, la tibieza, finalmente no pasa nada. Estas soluciones de parche finalmente no muestran el potencial de las cosas. Yo creo que el ejemplo de Freire es súper fuerte, digámoslo. Si hubiéramos ensanchado, puesto infraestructura y una cuestión como la gente, que, ojo, no es una gran inversión, probablemente el impacto hubiera sido muy distinto. Y hubiéramos eliminado los autos de Freire. Oye, si tienen 30.000 alternativas. Y uno como que camina por ahí, no sabe si caminar, porque viene ciclovía, porque el ciclista tampoco sabe, entonces como... Es como que esa indecisión se traslada, por supuesto, a las personas que tampoco entienden qué pasa. Yo creo que hay que jugárselo un poquito más. Ahí hay un rol, por supuesto, de nosotros como academia y nosotros como academia para empujar eso. Yo creo que hay ciertos tomadores de decisión que están empujando eso, los municipios tienen cierta certeza de eso, pero falta un poquitito más de fuerza y en ese sentido también desde la ciudadanía tenemos que empezar a exigir esto del derecho a la ciudad, que significa también el derecho a moverse de mejor manera, con mejor calidad de vida y no sufrir esta congestión que, ojo, la congestión es inevitable, pero a estos niveles claramente podemos hacerlo mucho mejor. Y para ir finalizando, lo que tú señalabas, Juan Antonio, respecto a la revolución. Bueno, esto fue revolucionario. La ciclovía en O'Higgins. Y se generó una división de que cómo, lo que... Bueno, y nos acostumbramos. O sea... Y vivimos con eso y a buena hora, y ha sido de las más ocupadas. Sacar los estacionamientos en O'Higgins, al final el fin del mundo. El derecho a estacionar en O'Higgins era prácticamente un derecho inalienable, penquista, y ahora nadie lo echa de menos. Entonces, uno ni se acuerda cómo era la calle. O sea, claro. Entonces, yo creo que eso también es súper importante, es darse cuenta que realmente podemos hacer otro tipo de ciudades. No es tan difícil. Y uno dice, a mí me encanta, siempre muestro estas imágenes de Ámsterdam antes y después, porque uno se imagina que Ámsterdam, que esta ciudad que por eso uno sueña, fue como siempre así, llena de bicicletas. No, Ámsterdam estaba llena de automóviles y tenía los mismos problemas que acá. Yo creo que hay que realmente abrir un poco la mente y, ojo, darse cuenta que no es como que uno quiera hacer estos cambios importantes porque sí, sino que porque es urgente hacerlo, porque si no lo hacemos vamos a estar peor. Y yo creo que esa también es la conciencia, es que estos cambios son realmente urgentes y por eso tenemos que empujarlos. Y insisto, hay un rol importante de los medios de comunicación, de nosotros como academia, de los tomadores de decisión, pero también de la ciudadanía. Necesitamos muchas más Gretas que hablen de transporte también. Sí, y bueno, y nosotros también damos ahí la visibilidad necesaria en estas temáticas tan importantes y bueno, también lo que pasó el domingo, las elecciones, fue caótico, todos decidieron salir a votar en auto. A ver, yo todavía no entiendo cómo, y una cosa que hemos alegado muchas veces, los locales de votación no son los más cercanos al domicilio. Es una cosa trivial que yo se lo puedo pedir a un estudiante mío de últimos años. Yo creo que ahí también, si uno habla de voluntad, yo creo que son cosas mínimas. ¿Sabes lo que pasa? Es quizás no tomarse en serio estas cosas desde la toma de decisiones. Es darse cuenta que, y algunos me dicen, pucha, con Transantiago la ingeniería de transporte que es prestigiada. Yo la verdad es que me encanta Transantiago porque finalmente mostró lo importante que es el transporte en nuestra vida. Y yo creo que eso es lo que tenemos que empujar. El transporte tiene que ser tiene que ser un tema político importante, y no estoy hablando de la política únicamente a nivel nacional, a nivel local, tiene que ser, porque es parte clave de nuestra vida. Por supuesto, nos vamos a quedar con esa reflexión, Juan Antonio Carrasco, como siempre un gusto y un gusto tenerte acá de manera presencial con los protocolos necesarios y tan importantes en estos momentos. Un gran gusto para mí, muchas gracias por la invitación, así que ahí nos estamos viendo. Hay que estén muy atentos a esta entrevista que va a quedar alojada, por supuesto, en tvu.cl, temáticas que nos preocupan y nos ocupan como canal de televisión de la Universidad de Concepción, y con imágenes de la Unidad Operativa de Control de Tránsito nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos.